Buenos días, un saludo para, todas las personas que se encuentran en este día, este devocional. Vamos a darle inicio a este espacio en donde Dios nos recuerda que, que tenemos una necesidad de Él, que- y que nosotros tenemos una dependencia, que necesitamos de ese gobierno, que necesitamos de esa armadura cada día. Cada día nosotros tenemos el privilegio de tener esa necesidad que yo creo que no tenemos cómo reemplazar o cómo sustituir este tiempo en el cual nosotros podemos reconocer que las cosas son de Él, que ni siquiera nosotros le entregamos de nuestro tiempo a Él, sino que Él es el que nos permite a nosotros, y que nosotros administramos de lo que Él nos ha dado a nosotros como un regalo que nos ha dado por gracia, pasar este momento en el que podamos empezar el día recordando que nosotros no somos los que avanzamos por sí solos en el proceso, que también eso es importante porque digamos que en este tema que hemos estado viendo sobre la armadura de Dios, pues también estamos hablando que Dios es el que nos arma, que Dios es el que nos puede dejar esa paz que puede sobrepasar el entendimiento de nosotros, que esa paz es la que remueve con muchos daños que nosotros tenemos y con los que nosotros llegamos a realizar un proceso de rehabilitación. Que la paz no es solamente lo que necesitamos buscar, sino que a nosotros nos están hablando que primeramente busquemos ese reino de Dios. Por eso también esto tiene que ver con lo que estamos viendo en Proverbios 31, donde nos hablaban de un reino, pero también ese reino dice que es justicia, paz y gozo en el espíritu, que la idea es que nosotros podamos conectarnos con ese reino, que podamos encontrar paz, que la paz, el apóstol nos estaba explicando que la paz no es cuando no hay ninguna dificultad, sino que la paz es tener a alguien superior a ese entendimiento. En el entendimiento de nosotros hay cosas que de pronto para nosotros tienen un peso, que de pronto tienen una justificación de alterar esa paz. En el proceso de rehabilitación, pues a nosotros nos alteran algunas cosas, pero también podemos revisar si eso tiene que ver con la búsqueda que estamos haciendo para que Dios nos pueda sacar de esos pensamientos en los que nosotros nos sentimos que nos alteramos,
en los que nosotros sentimos que no avanzamos y que estamos necesitando revestirnos de esa armadura, que necesitamos tener en cuenta todo lo que quiere traer Dios por medio de esa paz. Entonces, el apóstol nos estaba hablando del proceso. El proceso para nosotros tiene que ser un camino en el que cada vez sea más paz, en el que nosotros podamos encontrar esa paz, en el que nosotros reconozcamos qué tipo de cosas son las que nos están ayudando y que busquemos la forma de reforzarlas. Que a veces en el proceso de rehabilitación reconocemos que algo es bueno, reconocemos que hay cosas que nos dañan, reconocemos que hay cosas que nos destruyen, pero a veces nos cuesta pasar más allá. Y por eso a veces no tenemos una claridad de que nosotros decimos que algo es dañino para nosotros, pero de pronto no estamos siguiéndolo. Y a veces es porque esa paz no es la ausencia de problemas, sino que esa paz también se tiene que aprender a desarrollar por medio de la gratitud y por medio de una gratitud que no sea tan circunstancial. Porque en el proceso de rehabilitación a veces, por una situación, la persona se daña la paz y a veces se da cuenta de que no ha buscado una paz realmente, o sea, que no ha buscado un fruto que no proviene de sí mismo, sino que a veces ha buscado calmantes, que el apóstol le estaba hablando. A veces la persona no ha buscado una cura, sino que ha buscado un calmante. Entonces, una persona que de pronto esté en una etapa inicial del proceso, pues es más, o sea, puede recurrir más fácilmente al calmante. El calmante a veces es como pensar en que tiene que tener algo que le ayude a estabilizarse. Y aunque eso también lo necesita la persona que lleva tiempo, pues la persona que lleva tiempo también tiene que reconocer si hay una gratitud que debe expresar hacia Dios o hacia el proceso, o también como estaban hablando ahora del perdón, porque a veces hay muchas cosas que no, de las que no sale gratitud de la persona y que por eso no encuentra una paz. Y prácticamente en las oraciones que se hacen, pues se está hablando de agradecimiento. Digamos que si uno está dando gracias por algo, es porque eso también le trae una paz. Digamos que una persona que está en una etapa inicial, pues a veces el agradecimiento no es consciente, a veces el agradecimiento no es algo que venga muy del corazón, pero la idea es que se vaya formando como esa estructura, que se vaya añadiendo a la armadura en la que nosotros podamos guardar el pensamiento de que el proceso nos está beneficiando, que el proceso realmente llegó a la vida de nosotros, o que Dios nos está
ayudando a tener una paz, a poder establecer una vida en la que la persona vaya encontrando paz. O sea, que sea una persona en la que no lo afecta este tipo de cosas, una persona que ya no se encuentra a disposición solamente de los estímulos positivos, o una persona que solamente no va a estar dispuesta a que cuando pida algo se lo den. Por eso, dos cosas que se den mucho en una oración, cuando una persona hace una oración, es lo que pide y lo que agradece. Y a veces, cuando la persona pide sin saber lo que realmente necesita, cuando la persona en un proceso de rehabilitación pide, pero no dice yo pido ayuda, sino que dice yo pido tienda, no dice yo pido terapia, sino que de pronto dice yo pido descanso. Cuando de pronto dice yo soy bueno en esto, entonces yo pido que me acomoden así, y no deja que el proceso lo vaya llevando teniendo como esa fe o teniendo esa esperanza en que Dios lo conoce un poquito más a uno de lo que uno mismo se conoce. Pues ahí es donde uno tiene que mirar que la paz que Dios le quiere dar a uno sobrepasa lo que uno, lo que uno pide. Que el proceso de rehabilitación, yo creo que no lo hicieron personas que no conocen del tema, porque a veces uno es fácil, a veces para uno ignorar el conocimiento con el que el otro le está impartiendo algo, o a veces uno está ignorando el propósito de Dios, está ignorando la sabiduría de Dios, o está ignorando la bondad de Dios, y uno a veces sigue poniendo en los moldes de uno, en la forma de pensar de uno y en el entendimiento de uno, quiere poner o quiere limitar esa paz que le quiere brindar el proceso de rehabilitación, o esa paz que le quiere brindar una nueva vida que le está mostrando Dios. Uno no entiende a veces cómo esas personas que aparecen en la Biblia, cómo esas personas lograban tener paz. Uno a veces no entiende cómo esas personas podían gobernar, cómo podían tener, cómo podían ejercer un reino de paz, pero no eran ellos. Ya sea en el proceso de rehabilitación lo mandan a uno a cambiar tantas cosas que sienten que a uno no le están dejando, no lo están dejando hablar, o no lo están dejando opinar, o el familiar a veces dice, pues yo lo traje, yo me lo llevo, y a veces lo que se está tratando de hacer entender es que Dios lo que nos quiere salvar a nosotros es de la paz que nosotros hemos formado en el mundo, de la paz que nosotros como personas queremos proponerle a la sociedad, que queremos proponerle a las necesidades que tenemos, y a veces no permitimos que esa paz que sobrepasa y esa paz que puede más nos dé a nosotros terapia,
nos empiece a nosotros como a ejercitar. En la Biblia también hablan de un ejercicio, hablan del ejercicio físico, pero hablan también del ejercicio interno. Y uno cree que, y uno a veces escucha que las personas dicen, pero yo no vine aquí a trabajar, pero sí vino a trabajar internamente. Y como, y como también hay una parte funcional, ocupacional, también hay una parte donde yo hace poco estaba escuchando un devocional de hace como 4 años y el apóstol estaba diciendo, Dios vino a la vida de nosotros, pero también para ponernos a funcionar. O sea, el Hijo de Dios no se quedó solamente diciendo yo soy el Hijo de Dios, sino que le lavó los pies a los discípulos, se transportaba, se movía para toda parte, llevaba un mensaje, trabajó también, o sea, le tocó como lo que le toca a una persona en un proceso de rehabilitación. Le tocó también carpintería, le tocó de pronto no bañar a los marranos, pero le tocó lavar pies y también demostraba una parte de la vida en la que se reflejaba esa paz, en la que se reflejaba una vida de trabajo interior. Entonces a veces la persona dice, yo vine, pero a dejar la droga, yo no vine aquí a lavar un plato, a lavar una olla, y a veces la persona se daña la paz por cosas mínimas en el proceso de rehabilitación. Y a veces no se puede conectar una realidad material con una realidad espiritual, que es la que Dios también quiere reparar cuando nos está hablando que Él nos va a dar una paz vistiendo esa armadura de Dios, que por medio de ese calzado quiere hacer a nosotros caminar, que también nos quiere llevar a un proceso en donde nosotros demos pasos, pero como también la palabra dice que no es el que más corra, o sea, que no es el que la tenga más clara. Y ayer estaban hablando del tiempo de Dios. Y hace el tiempo de Dios nos- se nos, se nos lleva la paz que hemos construido nosotros mismos. Por eso cuando él dice, les dejo mi paz, es porque también les está dejando un tiempo establecido, porque quiere quitarnos, digamos, una venda de los ojos, en la que a veces pensamos que el proceso es simplemente uno pasar una semana y decir, ya sufrir y no se me ha caído nada. A veces uno cree que el proceso es decir, vea lo que ya está gordito y ya se ve, tiene como ya cara de confiable, porque es cachetón. Es una persona físicamente repuesta, proyecta y da a entender muchas cosas sin a veces hacer el trabajo interno. Usted le llega a una persona gordita, un ejemplo, ¿no? Nosotros que de pronto sabemos cuáles son las secuelas del consumo y todo, pero hasta nosotros habiendo sido consumidores, si una persona con buen aspecto nos dice regálenme una moneda, a veces nosotros no se nos pasa por la cabeza y habiendo sido consumidores.
A veces no nos pasa por la cabeza que esa persona se va a invertir mal ese dinero. En cambio, si llega una persona, puede estar bien vestida, pero está físicamente delgada, y no solo delgada, sino cadavérica, y nos dice regálenme una moneda, nosotros, ¿qué nos pasa por la cabeza? ¿Para qué será que quiere esa moneda? Y las dos personas pueden estar pidiendo la misma cosa. Pero ¿qué pensamos nosotros si llega alguien flaco, que solamente sea ojos y nos esté pidiendo una moneda? ¿Qué pensamos nosotros que para qué? Para, para ir a la India a comprar droga. Y a veces así pasa entre la fundación. Yo veo una persona que esté flaca y que esté diciendo, denme la oportunidad. Uno a veces dice por dentro uno, y pues esta persona está mal. Pero si uno ya ve a alguien cachetón diciendo, yo quiero ver ya las cosas bien, a veces uno le cree más a ese. Pero Dios nos está ofreciendo una paz, o sea que nos está ofreciendo realmente poder barrer con cosas que nos dañan a nosotros el caminar, que nos pueden desviar, porque nosotros sabemos que por una emoción a veces se puede dañar un proceso largo. Y acá nos ponemos a hablar las personas que han tenido varios procesos, las recaídas han sido por cosas pequeñas muchas veces, que a veces les añadimos más para que suene más razonable, para que de pronto digan, no, pues que con eso cualquiera se daña la paz. Pero a veces en esos momentos, como dice el apóstol, en cuanto demoraron, en cuanto tumbaron las torres gemelas, y a veces así, en momenticos, se, se ven los resultados de esa paz que viene del ser humano, que viene de parte de Dios. Entonces, ahí ya está conectado el apóstol. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Agradecido con Dios por esta mañana. Aquí estamos dándole gracias a Dios. De verdad, muy contento, reflexivo. Hoy es un día muy especial. Hoy, 26 de junio, para nosotros tiene una historia y es el día donde se conmemora el uso indebido y el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas. El año pasado hicimos una marcha. Este año, con la ayuda de Dios, vamos a estar en una socialización y seguiremos trabajando por esta causa. Desde muy temprano, obviamente, me levanté eh, y pensando en el tema, pensando cómo iba a desarrollarse este día, qué pensamiento nos trae Dios, los que luchamos con la recuperación, los que luchamos con una transformación. Y pues yo creo que Dios está formando guerreros, está moldeando vidas, está despertando corazones, está resucitando espíritus. Y yo creo que en estos últimos tiempos, en estos tiempos de caos y de dificultad, nuestra convicción no se puede opacar.
nuestra convicción tiene que fortalecerse más, que aunque haya más adversidad, que aunque haya más dificultad, Dios también tiene predestinadas personas que van a encargarse de llevar el mensaje, que van a encargarse de ser un referente de la recuperación, que van a ser esperanza y que va a ser paz para otros. Este tema que hemos venido desarrollando de la armadura de Dios para mí ha sido de mucha bendición. Y aquí nos llega y nos toca teniendo múltiples luchas, donde nos hacen una exhortación a un rey. No le están hablando a un niño conductual, a un niño fluctuante. No le están hablando a una mente agitada. Están hablándole a una persona que ya tiene una estructura y usted va a decir, pero yo estoy pensando quizás. No, desde la fe, Dios siempre lo va a llevar a usted más adelante. Cuando no hay fe, nos limitamos. Y no me voy a adelantar porque también por eso un guerrero necesita un escudo y es el escudo de la fe. Eso ya lo miraremos. Por ahorita vamos a seguir la secuencia como venimos. Creo que Dios nos hace vivir la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. El verbo se hace carne. Esto no es una literatura como cualquier libro de terapia, de psicología. Esto es vivo. Y yo le tengo mucho respeto a los principios de Dios porque son reales. Dios nos da la teoría y usted se para de la silla a hacer la práctica. Y en este recorrido, Dios nos ha confrontado esta semana para darnos cuenta si realmente estamos ceñidos, ajustados los lomos a la verdad. Si realmente tenemos puesta la coraza de justicia, donde nosotros le ponemos el pecho a muchas situaciones, buenas, malas, positivas, negativas, donde le ponemos el pecho a nuestros estados de ánimo, donde le ponemos el pecho a nuestros pensamientos. Y también nos ha dicho, venga, es muy importante que ustedes puedan calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y ayer lo dejamos claro. Si el proceso no está produciéndole a usted quietud, calma, reposo, paz, sino que uno ve una calma, una paz artificial. Y ahí voy a empalmar, allí voy a empalmar con algo que el Señor dijo. Es una verdad que trae libertad, que rescata. Y cuando vamos a las congregaciones, a la misa, a la iglesia, a la sinagoga, al templo donde usted asista, este principio se cumple en cualquier lugar y en cualquier país del mundo. Cuando el maestro de la vida dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, él estaba entregando no plata, no billetes, no llamadas, no visitas, no viajes, no herencias. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y aclaró algo que es fundamental. Yo no la doy como el mundo la da. Estamos viciados, estamos acostumbrados a obtener una paz, una tranquilidad, una anestesia,
una calma como el mundo la da, como el mundo otorga esa paz. Por eso a muchos se les arma una turbulencia, un choque de trenes, porque la paz que Dios le da a usted no es como usted la espera o no es como estamos acostumbrados a recibirla. Dios nos cambia el contexto y Dios muchas veces nos deja sin brújula, casi que desorientados para todo lo de Dios. Siempre Dios le va a decir a usted, quieto, repose. Y nosotros venimos, yo ya se lo he explicado también, que así usted se tome un trago, fume poquito, fume marihuana, así usted diga, solo me metí un punto de tusi, yo solo lo hago ocasional, yo no he vivido debajo del puente, yo no he comido las basuras, yo no he robado a nadie ni he matado a nadie. El psicoactivo tiene un efecto. Y usted no se da cuenta, por eso produce daños internos, daños neuronales. Por eso la pupila se dilata, el torrente sanguíneo se acelera, usted empieza a sudar, aunque usted puede estar quietico. Muchos llegaron a consumir en el cuarto, en la habitación, y mamá creía que el hijo estaba durmiendo. Mamá creía que el hijo se levantaba a mediodía, a la 1, 2 de la mañana, porque su hijo llegaba cansado de andar con sus amigos y había que dejarlo dormir y no se daba cuenta porque ella solamente escuchaba que él entraba al baño 1 o 2 veces y muchos estaban en la noche con Juaco. ¿Estamos en lo cierto? Algunos lo hicieron de esa manera. Otros, como se lo prohibían en la casa, pues buscaban otras alternativas y llegaban a dormir. Lo hacían por fuera y llegaban a dormir porque no les era permitido en la casa. ¿A qué voy con eso? Lo dice la ciencia, que nuestro organismo, cuando consume, se puede acelerar hasta un 400%. Nosotros, dentro de esa paz, tenemos que volver y recuperar el funcionamiento de una manera normal, de una manera equilibrada. Por eso podríamos decir que muchos de nosotros fuimos unos caballitos desbocados, impulsivos, acelerados. Y hay personas que ostentan de ser tranquilas y ser calmadas, de saber esperar. Pero a mí no me echan esos cuentos de los hermanos Grimm. Aparentemente se ve calma, pero es superficial o artificial. No es producto de la obra de Dios. Mire, no es producto de empezar a recibir, de empezar a aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Por allá el Santo Job, si lo han escuchado, si usted ve la historia del Santo Job, le trabajaron esta parte. Job vivió un proceso muy fuerte. Perdió todo, perdió familia, un hombre que tenía todo. Hasta la familia la perdió, hasta los bienes. Llegó a caer en una condición tan complicada que incluso una enfermedad se rascaba con un tiesto
y se le desprendía la piel. Pero aprendió a esperar en Dios. Por eso muchos lo describen como la paciencia del santo Job. Esta palabra, hay muchas cosas que nos aceleran, que nos disparan, que nos precipitan. De hecho, vivimos en un mundo que la dinámica es así, a millón, rápido, ya, de una. En una reunión de familias contaba que ya todo es express, todo es rápido, todo va a millón. Ya no es como antes, incluso para un sancocho. Ya a usted le venden el humo en un tarrito. Y yo me llevé una sorpresa una vez, le dije a una señora, le dije, ay, tan rico que le quedó ese sancocho, sabe a pura leña. Y yo dije, quedó tan rico que le dije, ¿en qué fogón lo hizo? Y cuando yo me imaginé un fogón, los ladrillos, toda la estructura del fogón del sancocho en leña, me dijo, no, don Matías, yo lo hice ahí, en esa estufa. Solamente que ya venden el tarrito y eso todo es rápido, ya no hay que matarse horas. Todo es rápido. La dinámica global, la dinámica social, todo es así, vea. Lo que no sea así no sirve. Y nos hemos acostumbrado a recibir esa paz de esa manera, viciados a lo inmediato, a lo express, a lo ya. Una de las problemáticas en rehabilitación es el inmediatismo. Así lo definen. Y yo estructuré una idea. La primera inyección que nosotros necesitamos es contra el afán y la ansiedad. De hecho, un muy buen psiquiatra, profesor de doctores, de maestros, de profesionales de la salud, de psicólogos, describe la ansiedad como la enfermedad del siglo XXI, Augusto Curi. Y entonces, el muchacho cuando va caminando, por eso tiene que ver con el caminar, con un calzado, nuestro organismo, antes cuando el trayecto es largo y cuando usted va llegando a la meta, ¿cómo llega? Se supone que usted va aumentado o va mermado. Después de 3 kilómetros, le faltan 10 metros. ¿Cómo va llegando usted? Pero mire el problema de salud mental. No sé si usted me estoy haciendo entender. He visto dañar procesos allí en la meta, allí en la rayita, procesos que van bien. Y aún la naturaleza propia nos enseña que entre más vamos caminando, nosotros nos vamos calmando más. Nos vamos estabilizando más, nos vamos tranquilizando más. Y a mí me muestran una faceta muchas veces de tranquilos, de calmados. Pero voy a hacer una cuña, voy a tirar un rocazo directo. A mí me ponen una cara de calmados, de paz. Pero el día de la visita, el Ferrari lo sacan a pasear hasta 400 kilómetros por hora. Cuando yo entendí eso, yo dije, definitivamente, antes esta máquina está tan bien diseñada que nosotros la llevábamos al límite. Y por eso a muchos, así sean inteligentes, tengan talento, le puedo decir, nosotros que sabemos de esto, pero a muchos
Así hayan consumido solamente 3 meses de marihuana, ya se le ven las secuelas. Para muchos, en la adicción ya hay daños irreversibles, que se restaura, que se rehabilita, que Dios hace el milagro, y eso no se ve. Y eso no se dimensiona. Y uno los ve, no, bien, no, relajado. Pero el día de la visita, eso van hacia mí. Yo ya sabes, escucha, que hubo pues, que cuando, que el otro mes, jurámelo, te lo prometo, te firmo, te. Así, a millón. Y a mí me enseñaron que el efecto del pastoreo, que el efecto de la palabra de Dios, antes lo cogía uno y. De alguna manera, es lo que intenta la ciencia, la psiquiatría, los medicamentos, la terapia, la orientación, las neurociencias, la psicología, que usted. Me levanté escuchando un discurso, oyendo un video, viéndolo, del presidente actual, electo. Ustedes ya saben que ganó las elecciones presidenciales y será nuestro presidente. Y él decía, y daba una descripción muy chévere, y todo eso creo que le sumó al proceso de él, porque él no estaba en los primeros opcionados. De hecho, él arrancó, y también hay un soporte donde dice que él arrancó como de 10º en la lista. Arrancó de 10º, él no estaba en los de arriba. Él no estaba en la primera plana. Arrancó de 10º. Pero mire cómo fue ganando terreno. Mire cómo fue colocando en práctica muchas cosas. El marketing, el discurso, un discurso inteligente, claro, preciso. Todo le sirvió. Todo sonó en la mente de las personas, hasta las canciones, hasta el hecho de, decían de, firme por la patria, y toda la gente empezó a hacer así. Pero en el video que yo rescataba, donde él mismo habla, él decía que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo presión. Y aquí en los cuadros de liderazgo, Felipe, en los 40 puntos hay uno, presión. Ahí se da cuenta usted. Si usted realmente está caminando con este calzado de la paz, con este calzado de la calma, porque cuando nos drogábamos buscábamos esa paz, esa tranquilidad, esa calma, esa anestesia, ese escape. Ahora esa paz no la da Dios, no necesitamos. Yo no soy la paz de nadie, ni de mi casa, ni de mi familia, ni de mi esposa, ni de mis papás. Me dijo una señora un día, ay, don Matías, ¿será que si yo llamo a mi hijo él se calma? O sea que usted es la paz. O sea que usted es el calmante para él. Yo prefiero que el calmante para ellos y la paz y la estabilidad de ellos, de mis cercanos y de mi propia vida, es el Señor. Mi paz, mi reposo es Él. Y nada te debe despeinar. Ay, don Matías, si hablo, don Matías, ¿será que si usted me lo pone al teléfono? ¿Quién dijo que esto funciona así? Es un acto de voluntad y de decisión propio si usted recibe la paz que Dios le da o si usted sigue matándose buscando la paz que el mundo da. Será respetable si esa es la manera de Dios,
o si usted quiere todavía recibirla como el mundo la da, con lo material, con el trabajo, con bienes. Como cuando los padres muchas veces han caído en el error de comprar a los hijos con regalos. ¿De dónde viene mi paz? ¿Qué me calma? ¿Qué me tranquiliza? ¿Qué me estabiliza? Y este hombre, bien o mal, seamos de derecha o de izquierda, voy a respetar eso, dio su lección y lo demostró. Si no sabemos vivir bajo presión, si no sabemos enfrentar los momentos de presión, de turbulencia, no estamos mostrando el linaje del rey. Y él se enfocó que el tigre, que no son como tigres, porque la Biblia dice, perdón aquí que me va a descargar, el tigre dice, en los proverbios dice, perdón, que el león, el justo, está confiado como un león. Felipe lo puede poner allí. Felipe, también si me buscas ese cuadro de Lucas, donde dice, oh Israel, si supieras lo que es para tu paz. Muchos no han entendido esta dinámica y por eso salen de la fundación a buscar paz donde no la deben buscar. Creen que ahí van a encontrar paz, creen que ahí van a encontrar calma y puede haber una trampa y por eso muchos son nuevamente esclavizados. Yo se lo digo, yo le agradezco a la fundación, le agradezco la estructura y la formación que me dieron a no despeinarme por nada. Tiene unos momentos de preocupación, sí, claro, uno no lo va a negar, pero ahí está uno recibiendo la paz a la manera de Dios. Porque si buscamos esa paz acá en el mundo, muchas veces somos hasta más infelices. Si empezamos a esperar de acá, del compañero, del hombre, del ser humano, antes nos frustramos más. El justo está confiado como un león. Yo le decía, y yo cuando hablo, ahí Felipe creo que puso el proverbio, cuando yo hablo de esto, yo digo, usted se imagina el león preocupado en la selva. Uy, vienen por ahí un pitbull. Uy, viene por ahí las hienas. Uy, viene por ahí una cebra. Uy, están pasando un poco de jirafas. ¿Usted ve el león así? No, señor. Entonces, ¿usted por qué no confía? Entonces, ¿usted por qué no se suelta en las manos de Dios? ¿Por qué coge lucha por el tiempo, por cuándo entra? Porque si vienen, si no vienen, si el clima, si la lluvia. ¿Por qué se estresa si hablaron de usted, si lo miraron, si no lo miraron? Dejemos que todo coja su curso, todo coja su rumbo. Yo por eso no llamo a las familias ni los atormento. Yo los dejo que todo se vaya dando. Dios ponga su paz y Él va mostrando los pasos que hay que dar. Pero a veces no nos comportamos como leones. Yo me imagino un león comiendo uñas. Ay, no. Vienen los rinocerontes por ahí. El león, yo me imagino, es el león antes todo lo contrario. Cuando en la selva ven que se para el león y ese monstruo ruge, antes que hacen los demás.
De hecho, van diciendo, vamos saliendo. Así tiene que poner usted, así tiene que rugirle a la maldad, así tiene que rugirle a lo negativo. Así usted tiene que pelarle los dientes a lo malo. Pero muchas veces aún dentro de la misma fundación, entre compañeros, están haciendo lo malo y no se ve, Reyes. Tiene que venir uno, tiene que venir los líderes. Y usted, eso es amor propio. Eso es aprender a blindar, a proteger su proceso de rehabilitación. Eso es tener la armadura. Yo llegué a estar en una fundación, llegar por la mañana e irme por la tarde. El mismo día, llegar por la mañana e irme por la tarde. Porque llegaba por la mañana yo con luchas, yo con conflictos, yo con batallas y no encontraba paz. Pero ¿sabe cuál era el error mío? Que iba y me sentaba a desayunar, a almorzar con el que estaba en caos. Y empezamos, no, estoy aburrido, no, me quiero ir, no, pana, esto qué tal, no, qué tal, no, uy, pero pana, que el almuerzo que yo no sé qué tal, qué tal. El mismo día salía. Hasta que después de muchos estrellones, no poquitos, muchos estrellones, por allá a los 20 alguito de años, fui entendiendo que tenía que desconectarme. Y cuando venían a dañarme mi paz, no, mijo, me blindaba mis oídos, blindaba mi hijo. No, a mí no me venga a decir, no, mijo, yo no sé, yo estoy enfocado en lo mío. Y quiero leer ese cuadro de Lucas. Quería avanzar con el otro punto, pero no hay lío. ¿Qué nos va a dañar la paz? Por eso cuando yo le digo a más de uno, tu proceso es de 3, 4, 5 años interno, no me creen. Se torturan, se castigan, creen que es maltrato, creen que es atropello. Muchos no van a revertir en 6 meses, 4 meses, 8 meses, un año. Tantos malos hábitos. Pero el que entiende la paz de Dios y camina como se camina con la paz de Dios, por eso a 10 leprosos, ¿sabe qué hizo el Señor para sanarlos? A un ciego le escupió la cara, escupió en el suelo, hizo lodo y le untó la cara. No se le fue la paz al leproso. Uy, me escupió, uy, mire que cochino. Pero él volvió a ver. Y a 10 leprosos les dijo, caminen y vayan presentes a su sacerdote. Mientras ellos iban caminando, dice que fueron sanos de la lepra. La lepra para nosotros, usted ya sabe qué es. Es una figura. Mientras caminaban, hay muchos muchachos, muy duro decirlo, familia, y también familias, que su proceso no avanza, que su proceso no está estancado porque no se calman. Tranquilos. Un terapeuta decía, Leonardo Martínez, esto es despiadadamente lento. Israel, 40 años dando vuelta en el mismo lugar. 40 años. ¿Usted sabe qué es 40 años dando vueltas en el mismo lugar? Un proceso que era de 40 días. Lo alargaron 40 años. Porque ellos buscaban la paz a su manera. Y el Señor les dijo, aquí se las tengo a mi manera. Y no quisieron. Y alargaron de 40 días a 40 años. Un tramo brutal. ¿Ya están en Lucas? Hoy no voy a hacer moticones.
Hoy no voy a dar saludos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de paz, de calma. El que me mande emoticones y saludos ahorita al final, lo castigaré para la próxima semana y no lo dejaremos entrar. ¿Y cómo dice el pueblo de Dios? Amén. Para que tomemos nota. Si realmente la paz es el Señor en nosotros o si la estamos recibiendo a la manera de Él. Lucas 19, Felipe. Muy bien. Y mire esto que parece tan sencillo, pero por eso muchos alargan sus procesos. Muchos alargan sus procesos y hay personas que llevan años y no se han soltado el problema y le echan la culpa a los demás y hasta a Dios. Mire, versículo 41. ¿Quién lo lee? Por favor. Ya. Señor. Ven, apóstola. Desde el versículo 41. 41. Sí, señor. Y nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ya, está bien. Mire, voy a parar ahí para que se me ubique mejor. Se escucha entrecortado. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, parta de ahí. El Señor, cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella. Al verla, lloró. Pero mire, ¿qué hizo llorar al Señor? O sea, esto no son esas lágrimas así, o de una tristeza, o de una noticia, o de una dolencia. Mire, vamos a mirar el contexto. Dice que al verla, estaba cerca de la ciudad y al verla, lloró sobre ella. Y mire el versículo 22 que es muy importante. Versículo 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahí está bien, Martín. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Dijo, si conocieses en este día lo que es para tu paz. Y a veces no encontramos esa paz. Y mire lo que sigue diciendo. Sigamos leyendo ahí. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mire, tan tremendo esto. Esto, crea lo que es más complejo de lo que nos imaginamos. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, vendrán a ti. Tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Presión o no? ¿Usted qué dice? ¿Presión? Te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque les llegó la paz. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, si ustedes llevan la paz y no se la reciben, ¿sabe qué les dijo? Volteen los pies y vamos saliendo, llévensela. El Señor les llevaba la medicina, les llevaba la solución, les llevaba el calmante, les llevaba la paz. ¿Y sabe qué? Lo apedrearon. No estuvieron atentos.
Por eso muchos no se conectan con el proceso, muchos desvirtúan el contexto de tratamiento y creen que esto es express, ágil y rapidísimo. Yo no vendo un proceso artificial y rápido por darle contentillo. No conociste el tiempo, todo tienes tiempo. Y a muchos por eso los derriban ahí. Muchos se han quedado dando vueltas y muchos han perdido la batalla. Yo creo que en la vida natural, en una guerra, yo no sé, pero para mí yo omitiría esto. Porque se supone que si vamos a la guerra, ¿cómo debemos ir a la guerra? Se supone esos guerreros, a todo a millón. Y mire lo importante. Yo creo que los pies de nosotros son con roachines. Yo por eso no tomo decisiones a la loca. Yo por eso cuando me meten presión y me aceleran, más me calmo. Tengo un automático que ahí mismo me activa un botón interno en mí que me saca las 3 velocidades de la tortuga. Y yo me la paso en eso. Por eso a muchos muchachos no les gusta. Por eso no es el malo. Porque ellos van así. Así, vea, así como están moviéndose mis manos. Aparentemente van caminando despacio, le hablan a uno así, pero internamente, mentalmente van así, vea. Y le hablan a uno así suavecito. Quería solicitarle. Mi apóstol, si usted me colabora, habla con mi mamá, así despacio. Y uno sabe que por dentro, por fuera una máscara, pero por dentro van así, vea. Así, ni las pastas psiquiátricas ni siquiera ya les sirven, vean, no los calman, van así por dentro. Mire cómo se mueven mis manos. Y uno tiene que sacar la inyección. Paz, tranquilo, todo se puede hacer, puedes conquistar el mundo, eres el mejor, tienes talento, tienes arte, tienes capacidades y habilidades, pero por ahora te toca hacer esta estación. Suave, tranquilo. Vaya, recuéstese otro ratico, vaya, cálmese otro poquito. Me toca decirle a los líderes, modúlelo al compañero, por favor. Porque la paz que Dios da, no la da como el mundo la da. Y por eso a muchos los derriban, muchos pierden la batalla. Por eso cuando yo oigo caos, turbulencia, bulla, la cojo suave. ¿Qué tal que se está prendiendo, que se está incendiando la casa? Tranquilo. Una vez literal me pasó. Estaba yo en un seminario en Buenaventura y lleno el auditorio, todo, y me tocó mi turno. En esa época yo daba charlas en pantaloneta. Y yo era así, trancazo. Y el que quiera oír, que oiga. He tenido guías, tutores, padrinos, padres espirituales, maestros. Que Dios le va colocando a uno ángeles. Y yo estaba en plena charla, ya había iniciado, cuando me dicen, hermano, que su casa se está incendiando. Se fue la energía y habían dejado una vela mal parqueada y se prendió literal. ¿Ustedes qué creen que yo hice? Alguno que me dé una opinión. Uno, no lo escucho. Uno, ¿qué dicen? Conservar la tranquilidad. Bueno, no lo escuché bien porque
hay varios, entonces se une el sonido. Se quedó quieto. Continuó Seguí dando la dando, charla. seguí dando mi charla, seguí dando mi charla y como si nada. Claro, me preocupó, me angustió, pero yo les dije, por ahí me hice un paréntesis para tomar agua, me hablaron al oído y yo les respondí, pero ¿están todos bien? Sí, están todos bien. Eso se consigue, el ladrillo y las camas y todo eso, eso se vuelve y se consigue. También sí, y seguí. Y ese día, después de eso, salieron una inspiración de mí y ese día Dios me usó como quiso. Terminó la charla y con calma, con paciencia. Después ya entré, obviamente, a darle manejo, pero seguí mi charla. Y las personas, mis tutores, obviamente, ellos me estaban preparando, entrenando. Yo le digo a los muchachos, yo no llevo un año en esto. Yo no salí y me recuperé y ahí mismo fui a montar fundación como muchos hacen todavía, neófitos. Soy joven, pero ya tengo un trayecto. ¿Que me falta? Uf, bastante. Aquí esta escuela, el aprendizaje, me siento que estoy en pañales. Y ahora estos muchachos con cursos de terapeuta nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya no se les puede ni hablar. Por eso vuelven y los derriban y por eso vuelven y recaen. Le contaré una historia para terminar. Quizá me alargue un poquito. Mi hija estaba pequeña. Yo creo que unos 2, 3 años. Yo vivía en Santander de Quilichao. Yo me estaba alistando para irme para mi terapia. Yo primero recibía terapia y luego salía para mis ocupaciones. Y yo estaba allí cuando llega la noticia. Yo llegué tarde y mi hija salió para el jardín y un bus la accidentó con la abuela. Y me llamaron. O la llamada. Que se accidentó la niña, que un bus. Y yo en ese momentico me entré a cepillar. Tenía puesta la camisilla, me faltaba terminarme de vestir. Y todos en la casa, ¡que hubo! ¡Que muévale! ¡Que ya! ¡Que no va a salir! ¡No se dio cuenta que la niña está sentada! Y el automático mío fue más calmado. ¡Que muevan! Me metí a cepillar, me cepillé más despacio de lo normal. Que vea, y todo mundo en esa revolución, que ya vea que esto, que muele, que... Las 3 velocidades de la tortuga, me tomé mi tiempo, me calmé, medité, pensé, evalué. Y cuando llegué, obviamente llegando, ambulancia, ruido, bulla, tal. Fue muy duro ver a mi hija ahí en esa situación. 2 buses peleando por la guerra del centavo. Y en esas, mi hija la llevaban en moto al jardín. No la impactaron de frente, quizá la hicieron caer, la tumbaron en la curva. El bus por meterse se metió y por ahí cayeron con la abuela. Fuimos al hospital, después fuimos a la fiscalía
El Señor me dijo, tranquilo, el del bullo responde. Yo. Y en una de esas se me acercó el Señor y me dijo, estando en la fiscalía, yo le dije, no, yo no te voy a perjudicar. Es tu trabajo, dale. Él me preocupado que porque el bus se lo dejaban en los patios y todo eso, y bueno, y que se perjudican. Le dije, no, no te preocupes. Y ahí mismo, no en el hospital, sino en la fiscalía haciendo esos trámites, él me decía delante de todos, me decía, don Matías, déjeme decirle algo. El día de ayer, mi hijo me dijo que la profesora se la tenía montada, que lo había regañado, y yo me fui para el colegio y le ofrecí hasta bala a la profesora y le dije de todo. Y yo lo veo a usted con una tranquilidad. Y yo lo veo a usted con una calma. Yo lo veo a usted ver su hija ahí en una ambulancia, después acá en el hospital. Y yo lo veo a usted tan tranquilo, Matías. ¿Qué hace usted? Y yo llegué y le dije, mi amigazo, ese no soy yo. Porque si fuera yo también hubiera llegado así como usted le llegó a la profesora. Y peor. Pero es Dios que ha hecho una obra y que nos ayuda todos los días a tomarnos la medicina. Cristo medicina. Que todos los días cuando quiere, ve que nosotros nos vamos a revolucionar, Él viene y nos dice ya, ahí fue. Airaos, pero no pequéis. Y ahí le pude dar el mensaje al Señor. Le dije, jefe, yo solamente le pido que por un pasajero no se lleven las personas por delante, la guerra del centavo. Gracias a Dios lo de mi hija no fue mayor cosa. Se quemó, se peló, pero de pronto más adelante usted le iba a pasar algo peor. Y Dios le puso este freno en el camino. Y Dios nos frena, Dios no se nos atraviesa, Dios nos calma y nosotros forzamos. Por eso a Adán y Eva lo anestesiaron. A Adán y Eva lo durmieron. No con medicamentos, lo durmieron. Y después le dijeron, vea, después le dijeron, esta es su costilla, esta es su ayuda idónea. Porque si no, Adán no deja trabajar a Dios. A veces le metemos la mano a Dios. A veces queremos ser más que Él, saber más que Él, poder más que Él. Yo por eso soy tan estricto con los procesos. Eso sí es duro conmigo. Esa parte sí es dura conmigo. Créala. A mí no me mueven a control remoto ni a distancia. Y yo indirectamente le voy trabajando a usted esta parte de la armadura. Esta parte de la armadura se la vamos trabajando. Sin usted darse cuenta, yo le doy estabilidad emocional, le hago gestión de emociones, le doy paz, lo llevo a la espera, lo meto en sala de espera, después le cuento la de la sala de espera. Amén, familia. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy se conmemora la lucha de los que han vencido, de los que están sobrios, de los que están luchando como usted que está hoy ahí. También se conmemora de muchos que están allá todavía sufriendo y que están pidiendo un rescate también. Yo les decía ayer, mucha gente hay allá afuera que no tiene la oportunidad que usted tiene. Y Dios hoy le da la oportunidad de estar sobrio, de tener un día en victoria, un día sin consumo. Ya saben que los que me mandaron emoticones, Luz Mari, por favor. Janet también entra. Ana también. Felipe. Nos vamos a castigar esta semana, doña Joana. Les dije que hoy no íbamos a mandar emoticones. Doña Janet también.
y lo siguen mandando. Entonces el lunes cambiamos el link y lo hacemos interno para nosotros. Porque a veces estamos más pendientes del saludo del emoticón que de recibir el mensaje, que de recibir lo que es para nuestra paz. Yo tengo que establecer un orden y tenemos que dar ejemplo. Y a veces el papá quiere que el hijo cambie, pero él no cambia. Y nosotros nos tenemos que concentrar en lo que estamos haciendo ahí, en nuestro proceso. Esa es nuestra paz, esa es nuestra satisfacción, esa es nuestra plenitud. Claro, los saludos son geniales, los abrazos, los picos también, pero por ahora concentrémonos en lo primero, en la medicina que usted necesita. Amén, familia. Amén. Entonces vamos a dejar allí, le damos gracias a Dios y seguiremos trabajando en esa paz que tanto necesitamos, en esa paz que hace parte de la armadura que necesitamos a corto, a mediano y a largo plazo. Si usted se precipita, la amarra. Amén. Vamos a dejar ahí excelente día para todos y bueno, no, doña Gloria, sí, pero hay que estar atentos. Y esa misma concentración y ese mismo ejercicio es lo que yo hago con los chicos. De esa manera rehabilitamos sus procesos cognitivos. Y trabajamos unas funciones en el cerebro de concentración, atención, memoria. Porque eso se afectó por los hábitos y aún por el mismo consumo. Yo le digo a los muchachos, en nuestra casa nuestra mamá nos repetía 3 y 4 veces. No nos acostumbremos, deshabituémonos a que nos repitan. Yo les digo a los muchachos, yo procuro una vez y estemos atentos. Porque si no también se nos va a olvidar los factores de protección cuando estemos en la calle. Y a muchos se les olvida el manual y se les olvida que siguen siendo pacientes. Y por eso, eso es un factor de recaída grandote. Y a veces yo trato de poner en orden a los chicos y a veces los papás no me ayudan. Y yo tengo que equilibrar la balanza porque si no, yo se lo dije el día de las visitas a los padres, si no, no hacemos nada. Porque si acá yo ejecuto unos cambios, direcciono unos, y allá en la casa no va el cambio, no vamos a hablar el mismo lenguaje. Y de aquí yo doy fe que muchos chicos salen con unos nuevos hábitos, con unos nuevos pensamientos. Pero si afuera no se los refuerzan y si la familia no se los refuerza, créanlo que 8 días, 1 mes, 2 meses, se perdió la estructura, se quitaron la armadura. Bendiciones para todos. Y por eso me gusta hacer los ejercicios como un freno, para ver si controlamos nuestros impulsos, para ver si logramos calmarnos, para ver si decimos, hijo de tantas Matías, hoy vea, ¿cómo va a inventarse eso? Para ver si madreamos o para ver si aceptamos y nos rendimos de pronto. Asimismo, es el ejercicio para rendirnos a un estilo de vida, para rendirnos al mismo Dios y a la recuperación. Bendiciones, feliz día para todos. Se les quiere. Hoy es un día muy especial. Amén. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao.